Saludos, Pastor Andy Amorosa aquí con ustedes de nuevo. Seguimos en esta lección hablando del tema de 6 formas de cómo podemos agarrar nuestra Biblia, la palabra de Dios, cómo podemos percibir, entender, interpretar la palabra de Dios. Entonces, en el último video hablamos de cómo nosotros podemos desenvolver, ¿verdad?, un oído para oír la voz de Dios y le hablamos de cómo necesitamos y debemos de pedir ayuda al Espíritu Santo que nos hable cuando leemos la Biblia. Entonces, próximo vamos a hablar de cómo estudiar la palabra de Dios, cómo estudiar la palabra de Dios. Le voy a leer 2 pasajes de Escritura, primeramente en Hechos, el capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de cristianos, creyentes, pues recibieron la palabra de Dios, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vivimos en un mundo tal como estos creyentes en este tiempo del cual está hablando el escritor de Hechos. Vivimos en un mundo donde hay muchos predicadores falsos, profetas falsos que enseñan doctrinas falsas, o a veces hay algunos hombres que enseñan la Biblia, o pastores también, que enseñan mucha tradición, pero a veces poca verdad, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios para ver si estas cosas son así. La palabra escudriñar significa examinar algo con mucha atención. Unas palabras sinónimas de este verbo escudriñar es inquirir, averiguar. Cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de tener una mente inquisitiva. Y vamos a hablar más de eso al seguir en este video, en esta lección. Pero debemos de escudriñar, o como decimos en el español, el dicho de sacarle jugo a la Biblia, a la palabra de Dios. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos hable y debemos de tomar nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios. Un discípulo de Cristo no tan solo lee la Biblia, pero estudia la Biblia, escudriña las palabras de Cristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Dios, las Escrituras, para nosotros de veras entender qué nos está diciendo la Biblia, para que cuando oigamos una doctrina falsa o alguien que esté enseñando algo que está fuera de los, podemos decir, los parámetros de lo que dice la Biblia, nosotros podemos discernir enseñanzas falsas y doctrinas falsas para no dejarnos llevar por esas doctrinas falsas. Entonces, próximo también, Pablo le está dando consejos a Timoteo, en 1 y 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice en 2 de Timoteo, Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros, especialmente cuando empezamos a crecer y después empezamos a discipular a otra persona, cuando nosotros crecemos y somos discípulos de Cristo y vamos a cumplir la gran comisión y vamos a discipular a otra persona, enseñarle a otra persona lo que nosotros hemos aprendido y ayudar a esa persona a crecer, debemos de ser obreros que usamos bien la palabra de Dios. Y para usar bien la palabra de Dios necesitamos saber, aprender, memorizar lo que dice la Biblia. Entonces nosotros debemos de cuidadosamente escudriñar, averiguar, inquirir, estudiar la palabra de Dios para usarla bien y no usarla como una espada contra otras personas o otros cristianos, pero para defendernos del maligno, como dice en Efesios el capítulo 6. Entonces vamos a hablar próximamente de algunos hábitos que debemos de desarrollar al leer y estudiar la palabra de Dios, unos hábitos prácticos. La diferencia entre leer y estudiar la Escritura o la Biblia es que uno debe de estar listo para tomar notas cuando estudia. Como hablamos en una de las últimas lecciones, necesitamos de pedirle al Espíritu Santo que nos hable cuando leemos la Biblia. Pero cuando Él nos habla, nosotros debemos de estar listos para tomar nota
de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no, como hablamos, muchas veces podemos oír algo, pero se nos va a olvidar y debemos estar listos para tomar notas cuando estudiamos la Biblia. Tenga un cuaderno listo, tenga algo para escribir, para tomar notas cuando usted lea la Biblia. Si es como yo, a mí me gusta tomar ventaja de las herramientas tecnológicas que tenemos el día de hoy. Yo tomo notas como le he dicho, en mi computadora, en Google Docs, en mi teléfono cuando yo leo la Biblia. Mi esposa, como le he dicho antes, le gusta escribir y tomar notas, está bien, pero esté listo de una forma u otra de tomar notas cuando usted estudia, cuando lee la Biblia, porque Dios le va a hablar, el Espíritu Santo sí le va a hablar y lo va a guiar, entonces esté listo para escribir y tomar nota de esas cosas. A veces yo leo la Biblia, a veces estoy manejando o estoy caminando, algo así, y estoy escuchando la Biblia en audio en mi teléfono. Y el día de ayer estaba leyendo la Biblia y estaba caminando, entonces puse mi Biblia en audio en el app en mi teléfono, y oí algo y después lo escuché de nuevo y sentí que el Espíritu Santo me estaba hablando por medio de ese pasaje de Escritura. Entonces cuando llegué a mi casa, antes de hablar con mi esposa, de yo ocuparme haciendo otras cosas, rápidamente tomé nota, escribí de lo que Dios me había hablado en las notas que tengo donde yo guardo mis notas de cuando estudio la Biblia. Entonces, sea diligente. Aquí Pablo le dijo a Timoteo, con mucha diligencia debemos de leer, estudiar la palabra de Dios. Entonces, sea diligente a tomar nota cuando Dios le hable. Próximo es el secreto para un estudio efectivo es saber cómo hacer las preguntas correctas. Cuando nosotros, como dije antes, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, debemos de tener una mente inquisitiva, debemos de tener mucha curiosidad, hacer preguntas. Ahora, ¿qué preguntas debemos de hacer cuando leemos la Biblia? Y aquí les voy a hablar de algunas preguntas que son buenas hacer cuando leemos la Biblia. Son algunas preguntas que hacer, unas preguntas básicas cuando estudiamos la Biblia. Número 1, le voy a hablar primeramente del contexto. ¿Qué es contexto? Contexto es cuando estamos leyendo la Biblia. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a leer uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. El contexto del pasaje de Escritura lo que significa es, haga la pregunta, ¿cuándo aconteció lo que yo estoy leyendo? ¿O por qué el escritor está hablando de esta escena o esta historia que estoy leyendo en la Biblia? Por ejemplo, si estamos leyendo uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Bueno, cuando hablamos del contexto, ¿cuándo estos hombres vivieron? ¿Cuándo estos escritores escribieron este libro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando en el mundo de ellos en ese entonces? La Biblia, el Nuevo Testamento, por ejemplo, los evangelios hablan de la vida de Cristo. La vida de Cristo comienza en nuestro calendario del mundo, ¿verdad? Comienza al año 1, 2 o 3. Muchos historiadores tienen perspectivas diferentes de cuándo nació Cristo, pero el calendario del mundo, históricamente hablando, está marcado cuando Cristo él nació, ¿verdad? Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, pues tenemos el entendimiento, ok, el Antiguo Testamento, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo aconteció las escrituras del Antiguo Testamento? Todas las historias del Antiguo Testamento. Fue antes del Señor Jesucristo. Entonces fue antes de que Cristo naciera y llegara al mundo. El Nuevo Testamento, los evangelios está hablando de que cuando Cristo caminó por la faz de la tierra. Entonces, en este contexto, para entender el mundo de lo que los escritores estaban viviendo o pasando en ese entonces, el Imperio Romano, durante los evangelios, durante la vida de Cristo, el Imperio Romano oprimía a la nación de Israel, a los judíos, ¿verdad? Entonces, nos recordamos un poco en la escuela, ¿verdad? Cuando estudiamos
en la preparatoria o cuando éramos niños que aprendimos un poco de la historia del mundo en estudios sociales. Entonces, es bueno saber el contexto, cuándo pasó esto. Lo que sea que usted esté leyendo en la Biblia, haga la pregunta, ¿cuándo esto pasó? Y hay muchas herramientas en el Internet o en libros de la historia que nosotros nos puede ayudar a entender el contexto. Para entender contexto es bueno, usted puede leer algunos comentarios de la Biblia al final de esta lección y video. Le voy a enseñar en la pantalla algunos comentarios que usted puede leer para darle un poco del contexto de lo que está pasando y lo ayuda a usted a entender un poco mejor lo que usted está estudiando, lo que está leyendo en la Biblia. Entonces, haga la pregunta, ¿cuándo pasó este pasaje de escritura que estoy leyendo? ¿Por qué? ¿Por qué el escritor está hablando de esto? O la escena que está pasando. ¿Por qué esto está pasando? Próximo, el contenido. Para entender el contenido de lo que usted está leyendo, haga las preguntas, ¿quién? ¿Quién está hablando? La persona que está hablando en este pasaje de escritura que estoy leyendo ahorita, ¿quién es esta persona? ¿Quién fue este discípulo o persona? Por ejemplo, Pablo, ¿verdad? Podemos encontrar quién es Pablo en el libro de Hechos. Habla de la vida de Pablo. ¿Quién era Pablo y cómo él vino a convertirse a la fe, a creer en Jesucristo como su Salvador personal? Y después Pablo escribió varias cartas, epístolas y libros del Nuevo Testamento. Entonces, haga la pregunta, ¿quién? ¿Quién está hablando? Y averigüe, estudie un poco de ese escritor o quién está hablando en ese pasaje de escritura. Próximo, ¿qué? ¿Qué está o qué están diciendo? Lea las palabras de quién está hablando y qué es lo que está diciendo exactamente. Y después, ¿cómo? ¿Verdad? Haga las preguntas ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué está diciendo, están diciendo y cómo lo están diciendo? Por ejemplo, cuando leemos, pienso en Lucas, el capítulo 2. Al final del capítulo 2, en el Evangelio de Lucas, está la historia de cuando Jesús, a los 12 años, estaba en el templo. Sus padres regresaron de la fiesta de la Pascua, estaban regresando a su hogar, y 3 días después de que ellos estaban viajando de regreso, notaron que Cristo, Jesús, a los 12 años, no estaba con su papá y su mamá. Entonces, ellos estaban un poco incómodos, ¿verdad? Estaban enojados y regresaron 3 días a encontrar a Cristo hablando con doctores, de la ley, muchos profesores de la ley. Pero cuando hacemos la pregunta ¿cómo? Bueno, ¿cómo estaban en este pasaje de escritura, en esta historia? Bueno, José y María, póngase usted en la posición de ellos. Si su hijo se perdió por 3 días y usted tiene que regresar a una ciudad a encontrar a su hijo, ¿cómo usted se va a sentir cuando usted lo encuentre? Bueno, José y María, me imagino, estaban bien incómodos, estaban bien enojados, ¿verdad? Y empezaron a reprender y a regañar a Cristo. Entonces, eso es lo que quiero decir, ¿cómo? Póngase usted en esa escena, en el pasaje de escritura que usted está leyendo. Hágase la pregunta cuando hablamos de cómo, qué es lo que están pensando, cómo se sienten ellos. Póngase usted en esa escena, en esa historia, para ayudarlo a usted a entender el contenido de lo que usted está leyendo. Entonces, contexto y contenido son 2 cosas bien importantes para nosotros entender cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, para interpretarla de una manera correcta. Y como dije al final de este video, voy a compartir algunas de las herramientas que yo uso, que son gratuitas, que están disponibles para todo el mundo. Entonces, próximo, ¿cómo memorizar la palabra de Dios? Estudiamos la Biblia, pero también es bueno, número 4, memorizar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 7, versículos 2 y 3, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Salomón nos está diciendo que es bueno nosotros memorizar la Biblia, tenerlas escritas en la tabla de nuestro corazón, en nuestra mente, para que cuando necesitemos la Biblia,
esté en nuestra mente y la tengamos memorizada en nuestro corazón. Entonces, próximo, ¿cómo memorizar la palabra de Dios? Algunos beneficios de memorizar la palabra de Dios es, número 1, nos ayuda a resistir las tentaciones. Salmo 119:11, David escribe, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Vivimos en un mundo donde siempre encontramos tentaciones a pecar, a hacer lo que es incorrecto, tentaciones a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, debemos de memorizar la palabra de Dios, la Biblia, para ayudarnos a resistir esas tentaciones con la palabra de Dios. Y número 2, nos ayuda la Biblia a hacer decisiones inteligentes. Todos los días hacemos decisiones pequeñas y a veces decisiones grandes. Y cuando memorizamos la Biblia, nos ayuda a hacer decisiones inteligentes o sabias. Salmo 119, versículo 105, David dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando nosotros vivimos haciendo decisiones pequeñas, aunque lo realizamos o no, todos estamos haciendo todos los días decisiones pequeñas y grandes. Entonces, cuando tenemos la Biblia grabada en nuestro corazón, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, la verdad, para ayudarnos a hacer decisiones inteligentes. Por eso también debemos de memorizar la Biblia. Número 3, nos da fuerza cuando estamos bajo presión. Podemos estar bajo presión en nuestros trabajos, en nuestro empleo, en nuestra carrera, bajo presión en nuestros hogares, tal vez en su matrimonio, con su familia. Salmo 119, versículo 49 y 50 dice, acuérdate de tu palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es un consuelo, ella refiriéndose a las palabras de Dios. Ella es un consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios puede ser un consuelo en tiempos cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo aflicción, cuando estamos ansiosos. La palabra de Dios nos puede dar descanso a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. Entonces, memorizar la Biblia también nos da la fuerza cuando estamos bajo presión. Número 4, memorizar la Biblia nos conforta cuando estamos tristes. En Jeremías, capítulo 15, versículo 16, Jeremías dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías dice que las palabras de Dios lo confortaban, le traían paz en tiempos cuando él estaba ansioso, estaba deprimido o estaba triste. Entonces, memorizar la Biblia nos conforta cuando estamos tristes. Y último, número 5, un beneficio de memorizar la palabra de Dios nos ayuda a nosotros como cristianos a ministrar a los incrédulos o una persona que no es creyente, una persona que no cree en Jesucristo como su Salvador personal, una persona que no es un creyente, una persona que no es cristiana o están perdidos sin Dios. Dice Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo personalmente, como cuando estoy ministrando a otras personas, a veces tengo muchas conversaciones cuando mi esposa y yo servimos en el Ministerio de Jóvenes Adultos en nuestra iglesia. A veces estoy hablando con un muchacho o una muchacha que no son creyentes, no creen en Dios y tienen muchas preguntas. Bueno, a mí me beneficia estudiar la Biblia, memorizar la palabra de Dios, para que cuando me hagan preguntas yo pueda darle testimonio, yo pueda compartir versículos, sabiduría, verdad, cuando personas tengan preguntas o cuando personas tengan dudas. Entonces, cuando un
creyente, cuando nosotros crecemos en nuestra madurez espiritual, que es el propósito de esta clase, una de las cosas que vamos a hacer al crecer en nuestra madurez espiritual es ministrar y servir a otras personas, que es el gran mandamiento que nos enseña Cristo, que debemos de servir a otras personas. No venimos para, Cristo dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para dar mi vida para aquellas personas que están perdidas. Entonces, nosotros como ministros, como creyentes, como cristianos, al crecer en nuestra madurez espiritual, vamos a servir y ministrar a otras personas. Pero para ministrar a otras personas necesitamos estudiar, memorizar la palabra de Dios, tenerla escrita en nuestro corazón, para cuando personas nos hagan preguntas, para cuando personas vengan a nosotros y necesiten ayuda, nosotros saber cómo ayudarlos, porque conocemos la palabra de Dios, hemos escudriñado las Escrituras. Entonces, aquí vamos a concluir esta lección, este video, pero antes de terminar, voy a compartir con ustedes algunas herramientas que están a su disposición, que usted puede usar en su teléfono o computadora, como sea, para usted poder estudiar la Biblia, darle un poco del contexto de las palabras, de las Escrituras, usted averiguar y estudiar usted mismo. Voy a compartir algunas de las herramientas que yo uso personalmente que están a su disponibilidad. Este es uno de mis recursos favoritos, se llama Bible Project en español. Usted nada más tiene que buscar el canal de ellos en YouTube, se llama Bible Project Español, el proyecto de Biblia. Y este es un pastor de enseñanza que tiene un amigo que es artista y un diseñador gráfico. Y ellos hacen muchos videos enseñando el contexto de muchos libros y enseñanzas de la Biblia. Entonces, yo fuera usted, antes de que usted empiece a leer, cuando usted escoja un libro que usted quiere leer y estudiar de la Biblia, yo siempre veo el video de esos libros, de ese libro que voy a estudiar o a leer, y yo veo el video donde ellos explican el contexto histórico de ese libro antes de yo leer el libro, y me ayuda a entender el libro bien cuando yo lo leo. Y usted puede ver que aquí esos videos son de 4, 5, 6, 7 minutos, no son largos, pero es un recurso gratuito que usted puede usar. Bible Project Español en YouTube, son videos gratuitos, y si usted quisiera, usted puede aportar y ayudarlos a ellos también, porque todo eso es gratuito. Entonces, próximo también, deje ver. Aquí lo que usted está viendo en la pantalla, en Amazon, un comentarista que yo leo, que tengo mucha confianza en este comentarista, en su doctrina y todo, se llama Warren Wiersbe. Warren Wiersbe, como usted ve aquí, este es el autor, Warren Wiersbe. Él escribió en inglés, pero muchas de sus escrituras han sido traducidas de sus comentarios. Sus comentarios han sido traducidos al español. Entonces, este es un comentarista que yo uso, Warren Wiersbe, que me gusta mucho también. Entonces, son algunas herramientas compartiendo con ustedes. Si tiene alguna pregunta, tal vez quiera más herramientas de cómo puede usted estudiar o leer la Biblia, mándeme un correo electrónico, endy@casadegracia.net. Por último, casi se me olvidó, con unos consejos prácticos para usted memorizar la Biblia. Memorice la Biblia durante su tiempo devocional. A veces por tiempo, ¿verdad? Vivimos en un mundo ocupado. Usted puede memorizar la Biblia mientras está haciendo ejercicio, puede escuchar la Biblia audiblemente mientras está esperando a alguien. Tal vez usted va a recoger sus niños de la escuela y tiene que esperar a sus niños 10 o 20 minutos. Usted puede practicar memorizando la Biblia durante ese tiempo. Antes de irse a dormir, memorice la Biblia. Escribir la Biblia repetitivamente es algo que a mí me ha ayudado a memorizar la Biblia. Tengo un cuaderno donde literalmente todo lo que hago es escribir pasajes de escritura, versículos que estoy tratando de memorizar. A mí me ayuda eso mucho, escribir repetitivamente cuando estoy memorizando la Biblia. Pero al cabo de todo,
la clave para usted memorizar es repetir, repetir, repetir. Entonces encuentre tiempos prácticos en su horario donde usted puede repetir, repetir, repetir para memorizar la Biblia. Es todo para esta lección. La próxima lección vamos a hablar de cómo podemos meditar en la Biblia, cómo podemos meditar en la palabra de Dios. Entonces complete el cuestionario a continuación aquí en nuestra página y usted puede seguir con el próximo video. Dios los bendiga.